efectivos de la UME, 260 desplegados a estas horas en León, Burgos y Valladolid, identificando y descontaminando aquellas zonas con alta concentración de gente y con riesgo de transmisión de coronavirus. Hola, ¿cómo están? Primer día laborable del estado de alarma por el coronavirus y con el batallón Leones de la UME, ya lo ven, haciendo frente al virus en la calle. Eduardo Martínez, Valladolid. Hay casi 300 militares y un centenar de vehículos de la Unidad Militar de Emergencias repartidos en Castilla y León en esos tres subgrupos. Están en Burgos, en León y también aquí en Valladolid. Su principal misión es identificar lugares clave que deban ser desinfectados y proceder a su descontaminación. Aquí en Valladolid ya lo han hecho, por ejemplo, en esta estación de tren. Con el delegado del Gobierno en Castilla y León hablaremos en directo de esto y de las últimas noticias que llegan desde Moncloa. El ministro Ábalos da por hecho que el estado de alarma se tendrá que prolongar. Con los datos de hoy, Sanidad cree que la epidemia seguirá creciendo en los próximos 10 días. Hasta ahora se recomendaba realizarlas, ahora es necesario que las realicemos. Esto es una de las razones por las que cambia el escenario, porque ahora es necesario que para controlar este virus las realicemos entre todos. Y ese nuevo escenario son más de 9.000 casos en toda España y la mejor prevención sigue siendo quedarse en casa, cumplir con las restricciones. Pero Reyes Cabero, no todos, aunque son los menos, se dan por aludidos. Pues hay quien no se entera o no se quiere enterar, aunque la población en general se va concienciando. Todavía hay personas que han tenido que ser denunciadas por la policía. Aún hoy, a lo largo de esta mañana, hemos podido ver algunas de esas intervenciones. Lo cierto es que no tenemos datos porque el estado de alarma, entre otras cosas, paralizó los trámites administrativos. Las grandes empresas obligadas a parar. Michelin cierra sus fábricas una semana, Nissan aplica un ERTE indefinido y también para 2 días Renault. Los trabajadores de Iveco de Valladolid acaban de parar espontáneamente. Y el tiempo no se detiene, aunque nuestra vida hoy sea diferente. Y la nieve, a la que no habíamos visto desde hacía semanas, ha vuelto a Salamanca, Burgos, Soria y Segovia. Natalia Fernández, cuéntanos. Llevábamos semanas sin ver la nieve y ha vuelto, aunque todo hace indicar que será a partir de media tarde cuando comience a remitir. Aquí en la provincia de Segovia, a estas horas tenemos complicaciones en las carreteras del sur y oeste de la provincia. Esto se debe a una nueva dana. Nos está dejando ambiente invernal con frío, lluvia, nieve y mucho viento. Ayer las temperaturas superaron los 20 grados y esta tarde nos quedaremos por debajo de los 8. Días porque legalmente exige que sean 15 días, pero es evidente que tendremos que prorrogar esta situación, ya veremos con qué medidas, pero evidentemente no hemos llegado, en 15 días no creo que estemos con capacidad para ganar esta batalla. Ya lo han escuchado, el ministro de Transportes, miembros del puente de mando de Moncloa, da por hecho que el estado de alarma se prolongará más de 15 días. Luego ampliaremos esta información con el delegado del Gobierno en Castilla y León, que nos va a atender en directo. Hoy, en este primer día laborable del estado de alarma, una de las imágenes ha estado en la calle. Efectivos de la UME se han desplegado en León, Burgos y Valladolid. Eduardo Martínez, centro de Valladolid. ¿Cuántos efectivos y con qué misión? Son casi 300 militares y un centenar de vehículos repartidos en esos 3 puntos de la comunidad que mencionábamos antes. De la siguiente manera, hay un subgrupo de 50 personas y 20 vehículos en León y hay 2 subgrupos, tanto en Valladolid como en Burgos, formados por 105 personas y 40 vehículos cada uno, equipados con equipos de protección individual, mochilas como las que suelen llevar a los incendios leves y esos vehículos de los que hablábamos hace un momento. Forman parte del batallón que está instalado siempre en León y tienen
dos objetivos. El primero, no tanto patrullar y concienciar a la gente de que es necesario seguir las normas de este estado de alarma, como sobre todo el más importante que están llevando ya a cabo en estos 3 puntos es identificar aquellos lugares clave que deban ser desinfectados y proceder entonces a su descontaminación. Aquí en Valladolid, por ejemplo, ya los hemos visto actuando, desinfectando la estación de ferrocarril de Campo Grande en la que nos encontramos ahora, la de autobuses, los hospitales Río Ortega y Clínico y también el albergue municipal y el comedor social. Una imagen atípica y hasta ahora desconocida en democracia, con el ejército en las calles. León es una de las 7 ciudades españolas con sede de la Unidad Militar de Emergencias, que se une a todas las fuerzas de seguridad del Estado bajo el único mando del Ministerio del Interior. Movimiento de vehículos por las calles para comprobar que todos los que salen de casa cumplen con los requisitos que impone el estado de alarma. El dispositivo humano de este 5º batallón de la Unidad Militar de Emergencias en León está conformado por más de medio centenar de efectivos. En principio, labores de vigilancia para comprobar que se mantiene el estado de alarma y a la espera de nuevas órdenes, de nuevas instrucciones que irán llegando en las próximas horas desde la subdelegación del Gobierno. Las zonas de aglomeración de personas serán uno de los puntos de atención para ordenar todos los trabajos de desinfección y tratar así de evitar la propagación del coronavirus. Reunión extraordinaria a mediodía del Consejo de Gobierno de la Junta. Presidencia Leticia Sánchez. El Ejecutivo vuelve a insistir en las medidas individuales de higiene y protección. Sí, ha dicho la consejera Alejandra que el mayor enemigo del virus es el agua y el jabón. Sigue a estas horas todavía esa rueda de prensa. El Gobierno también ha informado de cómo ha organizado a sus funcionarios. Todos aquellos en situación de riesgo o con menores o mayores a su cargo se quedarán en su casa. También la mayoría teletrabajarán y solo acudirán aquellos que sean estrictamente necesarios para la atención al ciudadano. La consejera de Sanidad ha dicho que quedan 2 o 3 semanas de casos en ascenso y tanto ella como el vicepresidente han insistido en el necesario confinamiento social. Al Gobierno central le han pedido medidas fiscales para que la actividad pare ahora, pero no la economía. No es el momento de decir yo soy más o menos listo. Esto es un problema de salud pública. La gente tiene, en la medida de lo posible, que quedarse en su casa. Se trata de lograr, en el mayor grado posible, el confinamiento. Nosotros no queremos gestos de heroísmo de nuestros profesionales, porque los necesitamos. Nuestra principal arma en esta situación, nuestra principal herramienta en esta situación y en todas, es mantener a nuestros profesionales. Castilla y León registra 334 casos, 50 más que en el último informe del Ministerio. Hay 34 pacientes en la UCI y 5 personas han sido dadas de alta, 3 más que ayer. Burgos continúa siendo la provincia más afectada. El número de fallecidos asciende a 12, 1 más que ayer. Y esta imagen deja el llamamiento que ayer hizo el vicepresidente de la Junta para que empresas y particulares donaran mascarillas, equipos de protección y otros materiales. Todo esto ha llegado a las delegaciones territoriales de la Junta en las provincias. Son donaciones de particulares, administraciones o empresas como Prosol, Cascajares, Comercial Ulsa o Facundo. Francisco Igea les ha dado las gracias en este vídeo. Agradecerles a todos, a empresas y a particulares, el hermoso gesto de ayer y de hoy con los profesionales de nuestra sanidad. La buena voluntad no es suficiente para luchar contra el COVID-19. La Guardia Civil ha incautado esta mañana 150.000 mascarillas quirúrgicas en una fábrica de Alcalá La Real, en Jaén. Servirán para reforzar el equipamiento del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Nunca sabremos el número total de infectados. Los datos son los de los positivos que se conocen y lo que en definitiva importa más, los hospitalizados y los graves. En los próximos 4 días veremos si los contagios se estabilizan, pero hay que mantener la tensión 14 días sin bajar la guardia.
Los casos positivos superan ya los 9.000 en todo el país. De ellos, el 40% están hospitalizados y 432 son casos graves, es decir, permanecen en las UCIs, sobre todo de los hospitales de Madrid. En España han fallecido 309 personas. La buena noticia son las altas, 530 ya están curadas. Hasta ahora se recomendaba realizarlas, ahora es necesario que las realicemos. Esto es una de las razones por las que cambia el escenario, porque ahora es necesario que para controlar este virus las realicemos entre todos. Quienes más preocupan son las personas con otras enfermedades que forman parte de los grupos de riesgo. Para que veamos el descenso en la curva, las medidas deben aplicarse a rajatabla. El escenario más pesimista obviamente nos lleva a situaciones en las que todavía vamos a estar por lo menos 10 días subiendo hacia arriba y con un número importante de casos en el día pico. Esto significa que la cuarentena debe durar 14 días como mínimo. No es una broma. Los siguientes 4 o 5, después de esos primeros 3 o 4, no serán ya tan divertidos. Pero la tensión hay que mantenerla. Y la última semana no va a ser fácil. Para que todo salga bien hay que seguir las recomendaciones oficiales. No es necesario dejar los zapatos fuera de casa y tampoco hacer la compra con guantes. Y hay que mantener la calma. El abastecimiento de alimentos está garantizado. Es lo que aseguran desde mercados como este en Valladolid. Distribuye fruta, hortalizas y pescado. Solo este fin de semana han descargado allí más de medio centenar de camiones de alimentación que luego será trasladada al comercio minorista. Y a este ritmo van a seguir las próximas semanas. Nos garantizan que no habrá problema de suministros. Sin ir más lejos, ayer casi se recepcionaron más de 1 millón de kilos de frutas y hortalizas que garantizan un abastecimiento eficiente a la población de Valladolid y su área de influencia. Y así como ven, los vigilantes de seguridad de este supermercado de Segovia van dando paso a los compradores. De esta forma intentan controlar posibles aglomeraciones y que se mantengan las distancias entre unos y otros. La afluencia esta mañana allí era mayor que la de un día habitual, pero sin las colas que se registraban días atrás. En general, lo estamos viendo, se está cumpliendo con las restricciones, estamos actuando con responsabilidad, pero sigue habiendo algunas excepciones, quienes no se enteran o no se quieren enterar de que esto va en serio. Reyes Cabero, Valladolid, y a esos les puede salir caro. Buenas tardes, sí, puede salir muy caro. Lo cierto es que la recomendación del viernes se convirtió en obligación el sábado por la noche y no cumplirla puede traer graves consecuencias. Las sanciones por saltarse las restricciones oscilan entre los 100 y los 600.000 euros e incluso penas de cárcel si se considera que la infracción pudiera llegar a ser muy grave. En general, la población está concienciada y está colaborando, pero es importante quien no lo sepa, quien no esté informando, quien dude o quien piense que no va con él, que lo sepa. Es obligatorio cumplir todas las medidas y todas las restricciones que supone este estado de alarma. Si voy a Multiópticas a comprarle multiplim de las lentillas para mi abuela. Es una de las pocas excepciones. Los demás en casa, si se quiere evitar una multa. Todo el que no se tome la situación en serio lo pagará. Y no es precisamente barato. Y después porque tenemos que ser respetuosos, sobre todo con la mayoría de la población que está cumpliendo las restricciones porque ha entendido la gravedad de la situación. No valen paseos ni fingir que se va a trabajar, sacar al perro o comprar comida, pero con una condición. Pero el tiempo imprescindible, ¿vale? Lo que tardéis, cogerlo y ir a casa. Hoy en Zamora se ha registrado la primera detención y ayer en Valladolid también se llamaba al orden a una pareja que paseaba. También en Salamanca se producían las primeras advertencias. Y no se puede pasear, que lo sepan, no se puede pasear. No se puede pasear, esto es muy serio, esto están muriendo personas, muchas. Aunque la gente, en general, está cumpliendo las restricciones. La gente se ha creído ya que lo que se les dice no es broma, que estamos pidiendo algo que es fundamental. Las sanciones no se harán oficiales hasta el fin del confinamiento, puesto que los procesos administrativos están detenidos, pero avisan, las multas serán proporcionales a la gravedad de la situación. Una sanción leve puede ir de 300 euros a una grave, que estamos hablando ya de 600.000 euros. Es evidente que el periodo de aislamiento será difícil, pero estas medidas de responsabilidad ayudarán a que sea lo más corto posible.
Pues a estas horas, patronal y sindicatos en nuestra comunidad están reunidos en videoconferencia para ver de qué forma se pueden reducir los daños de esta crisis sanitaria. Crisis que no solo golpea a las empresas pequeñas, las grandes del sector de la automoción también han decidido cerrar. Es el caso de Michelin. Ana Rayaces está a las puertas de la factoría. Cuéntanos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Michelin cierra todas sus plantas en España, también la de Valladolid desde hoy y durante los próximos 8 días. También Renault lo hace hoy lunes y mañana martes, pero por falta de piezas, ha dicho la empresa, y lo hace después de haber detectado el primer caso positivo de coronavirus en la factoría Motores de Valladolid. Y en otra compañía, Iveco, se está negociando en estos mismos momentos qué hacer, si parar o no la producción. Desde los sindicatos exigen, ante todo, que se cumplan las medidas de seguridad, todos los protocolos, y que no se aprovechen estas circunstancias para hacer despidos masivos. Los sindicatos están desbordados. Cientos y cientos de llamadas, sobre todo de trabajadores de a pie. Se está colapsando todas las líneas de teléfono. Las organizaciones sindicales recuerdan, esto no son vacaciones, es un parón temporal, y por eso en las pequeñas empresas tiene que primar la suspensión del empleo. Deben de tener una suspensión temporal y no un despido definitivo, porque la medida es coyuntural. Algunas de las grandes multinacionales de la automoción ya han echado el cierre. Es el caso de Michelin. Posiblemente lo haga Renault también a lo largo de la semana. Y en Iveco, aunque siguen reunidos empresa y sindicatos, los trabajadores han decidido parar espontáneamente la producción. Aquellas empresas de sectores que no son claramente ni sanitarios ni de primera necesidad deberían haber echado el cierre. A la espera de conocer las medidas excepcionales del Gobierno, desde los sindicatos recuerdan, lo más importante es garantizar la seguridad, y no siempre se está haciendo. Están incumpliendo todas las normas establecidas desde el Ministerio de Sanidad y desde el Gobierno. Aquí somos más de 1.800 trabajadores. Entre puesto y puesto no se está respetando el metro de seguridad. A lo largo de esta mañana, otra multinacional, Burger King, ha presentado un expediente de regulación de empleo en España para 14.000 personas. Y la situación también se nota en la demanda eléctrica, que ha experimentado un nuevo frenazo. Se encuentra más de un 5% por debajo con respecto al mes pasado y un 1% menos que a estas alturas el año pasado. El cierre de centros educativos y de determinadas empresas ha sido la causante de este desplome. Y tenemos una noticia de última hora que confirmarles. Nos acaban de comunicar que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha dado positivo por coronavirus. Y en este momento del informativo, cuando son las 14:48, podemos conectar en directo con la delegación del Gobierno de Castilla y León, donde nos va a atender el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo. Señor Izquierdo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandra. Gracias, antes de nada, por habernos podido hacer un hueco dada la agenda tan apretadísima y complicada que tiene en estos momentos. Le queremos pedir una primera valoración de cómo ha transcurrido este primer día laborable del estado de alarma. Creo que de momento con normalidad, ¿no? Ya lo vimos ayer también, aunque era domingo, pero creo que esto es muy importante, poner en valor la concienciación social de la ciudadanía, la disciplina social que está asumiendo y cómo con carácter general se están observando todas las restricciones que establece el decreto del estado de alarma. ¿Tiene datos de incidencias que se hayan producido o incluso sanciones o expedientes que se hayan podido abrir en estas últimas horas? Bueno, en este momento estamos, los procedimientos de sanciones empiezan con, en su caso, las denuncias por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto policías locales como la Policía Nacional y Guardia Civil, y después hay que instruir esos expedientes. O sea, tendremos un tiempo todavía para saber realmente cuántas sanciones se impondrán en su momento. Pero a mí me gusta más insistir en lo que decía en la primera pregunta. Creo que la gente está concienciada, que hay un comportamiento cívico muy positivo, y yo quiero agradecer y felicitar a los ciudadanos por esta responsabilidad, que es de todos. Esta es la única manera de parar al virus, haciéndolo entre todos, respetando las instrucciones de las autoridades sanitarias, y en este caso evidentemente pasa por permanecer en las casas y salir estrictamente para las únicas cosas que están permitidas en este momento. Pero lo cierto es que cuesta mantener la calma a la luz de las últimas informaciones que vamos conociendo. Acabamos de confirmar, no sé si lo ha escuchado, que el presidente de la Generalitat ha dado positivo, también la presidenta de la Comunidad de Madrid.
usted que está en un cargo público y de importancia y relevancia en estos momentos, ¿cómo gestiona ese tipo de noticias, ese tipo de información? Bueno, las gestiono pues como si fuera el caso de cualquier otro ciudadano. Creo que todos somos personas. Esto pone de manifiesto que por encima de cualquier otra condición todos somos seres humanos y por tanto todos estamos expuestos al virus y todos tenemos una responsabilidad personal muy importante. De nosotros depende lavarnos las manos, guardar la distancia con todo el resto de personas con las que convivimos o trabajamos, seguir todas las instrucciones y recomendaciones de las autoridades en este momento y por tanto lo tomo desde ese punto de vista. Cualquiera somos potencialmente contagiables y por tanto esto no distingue nada. Lo único que nos iguala es la responsabilidad que tenemos que asumir todos como ciudadanos y ciudadanas y a respetar, como digo, con disciplina social las normas que están dando las instituciones en este momento. El ministro de Transportes daba por hecho esta mañana que va a ser necesario prorrogar el estado de alarma más allá de estos primeros 15 días. ¿Nos puede confirmar esta información? Bueno, eso tiene que decidirlo el Congreso de los Diputados en su momento. Entiendo que lo que el ministro ha dicho es que probablemente las circunstancias sanitarias nos lleven a necesitar más días de tomar este tipo de medidas y, por tanto, el estado de alarma que ahora está decretado con una duración de 15 días, como establece nuestra Constitución, pues para prorrogarse requiere la autorización del Congreso de los Diputados y, por tanto, eso lo iremos conociendo a su debido tiempo. ¿Qué le parece que en ciudades como Palencia se haya decidido suspender el transporte urbano, pero sin embargo en otras como Valladolid se mantiene? ¿No cree que debería haber una uniformidad de acción en todas las ciudades? Bueno, creo que aquí tenemos que confiar en lo que los alcaldes están planteando en cada momento. Yo creo que no es lo mismo el tamaño de unas ciudades y de otras. Creo que cada alcalde entiende que hay ciudades que en algunas es más fácil recorrerlas completamente andando, en otras ir a trabajar sin transporte público tiene algunas dificultades y lo que tiene que hacerse son seguir las instrucciones que ha establecido en este caso el ministro de Transporte, que se refieren precisamente a cuáles son las condiciones en las que se puede prestar el servicio de transporte, ¿no? Con una reducción de las frecuencias probablemente, con unas condiciones higiénicas muy estrictas y también en todo caso con una reducción del aforo que pueden ocuparse en estos autobuses municipales. Pero yo entiendo que los alcaldes intentan hacer lo mejor para sus ciudadanos y entenderán que en algunos sitios podrán pensar que no es imprescindible el transporte público y sin embargo en otras ciudades por su configuración y su tamaño quizá sí que sea preciso. Yo en esto, como con el resto de todas las decisiones que establecen las autoridades públicas en este momento, lo que pido es confianza porque estoy convencido de que todos toman las decisiones pensando en lo mejor para el interés general de sus ciudadanos. ¿Tiene ya conocimiento del número de mascarillas o de material de protección que se ha podido recuperar en estas últimas horas? Bueno, ha habido un llamamiento por parte de la Junta de Castilla y León. Me consta que hay una implicación por parte de la ciudadanía muy intensa. Nosotros desde hace unos días ya, antes de que este llamamiento de la Junta se produjera, hemos hecho entrega de 35.000 mascarillas a la Junta de Castilla y León este pasado sábado y estamos intentando conseguir más material que pueda obrar en manos de los servicios de la Administración General del Estado. Todo lo que esté en nuestra mano, desde luego, lo vamos a poner a disposición de las autoridades sanitarias. Señor Izquierdo, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros y felicitaros por ese magnífico spot que habéis hecho en el que habéis difundido las medidas de sanidad que tenemos que seguir todos los ciudadanos. Gracias. La última hora desde la delegación del Gobierno. Hoy algunos de ustedes habrán recibido la llamada desde ACIL para informarles de que la cita que tenían con su médico de cabecera iba a no ser presencial, sino telefónica. Se trata con esta medida de evitar los desplazamientos a los centros asistenciales, salvo en los casos que el médico lo estime. A partir de hoy, los sanitarios de los centros de salud lo que están haciendo es un triaje a las puertas del centro a todos los pacientes que se acercan antes de pasar, si lo consideran, a consulta. Piden, por lo tanto, a la ciudadanía que necesita una consulta con enfermería, médico general o pediatría que llamen primero a su centro de salud al teléfono de cita previa y los profesionales serán los encargados de decirles si acudan o no a su centro de salud o vayan directamente a su domicilio. Vacías, así están las calles de nuestra comunidad, ausencia de actividad en el centro de las ciudades, imágenes que reflejan una realidad que hace unos días nos parecía a todos impensable.
Esta es la distancia de seguridad que tenemos que guardar. Ya lo escuchan y lo ven. Son las protestas que había esta mañana en la estación de Atocha, en Madrid, después de ver este colapso en hora punta en uno de los trenes de cercanías. Se junta toda la gente que tiene que ir a trabajar con unos servicios que son mínimos. De vuelta a Castilla y León, el estado de alarma se notaba desde primera hora hoy en el transporte. Las estaciones de tren se encontraban prácticamente vacías y con pocas llegadas de vagones. Los autobuses casi no llevaban viajeros y las carreteras de las ciudades amanecían prácticamente sin tráfico. Una estampa inusual para un lunes como este, que es laborable. Esta es la imagen que se repetía en muchos buses interurbanos de Valladolid. Esta es una línea que normalmente movemos entre 500 y 600 viajeros en una mañana y un día como hoy podríamos llegar hasta pasar de los 700. Ya no se puede pagar el trayecto con efectivo y también se han tomado medidas de seguridad para proteger a los conductores. Tienen que entrar por detrás, la puerta de atrás, y no se pueden acercar aquí. En Burgos el servicio municipal de autobuses se ha reducido a un 25% y en León se ha suprimido. En la estación de autobuses de Valladolid las pantallas estaban apagadas. Había buses aparcados pero apenas rastro de viajeros. Normalmente suele venir más gente, sobre todo algunos estudiantes que vienen los lunes para Valladolid. Los trayectos y los horarios se mantenían pero sin apenas usuarios. No ha subido nadie hoy, nadie. De los 2 recorridos que llevo, nadie. Prácticamente vacía también la estación de Renfe, estampa inusual para un lunes laborable donde apenas había tránsito de viajeros, trenes cancelados y servicios de media distancia reducidos a un 50%. También se tomaban las medidas de higiene necesarias. Los coches particulares también han reducido su afluencia en la carretera. Los que hay son los residentes que no se mueven normalmente, de tickets poquitos. De momento el servicio de hora en Valladolid sigue en funcionamiento. En el caso de Burgos se ha establecido su gratuidad y en León se ha suprimido. Pero en Palencia sí que se suspende el transporte urbano. Todas las líneas de autobuses se cancelan, dejarán de funcionar. El Ayuntamiento palentino ha tomado esta decisión porque asegura que estos vehículos son un foco importante de transmisión. La subdelegación del Gobierno respalda esta medida porque, recuerdan, la Administración central es la que tiene la última palabra. Hoy el tráfico lo encontramos para subir y bajar de algunos autobuses, aunque la mayoría van vacíos. En lo que llevo desde por la mañana, pues no sé si se me habrán subido 30 o 40 viajeros. Esta línea normalmente, un día normal, unos 600 viajeros movemos. 4 personas venían y en las paradas nadie. Guardando las distancias, con guantes, mascarillas, toda precaución es poca porque a pesar de las restricciones hay quien necesita el transporte público. Pero mucho, yo por lo menos para mí, que vivo ahí arriba y todos los días tengo que coger el autobús. Yo lo que creo es que tiene que haber autobuses para todas las horas, no solamente para ir a trabajar, es que la gente salimos de trabajar a las 3. Un cartel lo advierte, la entrada será por la puerta trasera, aunque siempre hay algún despistado. Y nada de pagos en metálico. A partir de mañana ningún viajero sin título de viaje en la tarjeta podrá viajar en autobús. El servicio de Aubasa continuará con normalidad, a excepción del Búho y las líneas universitarias que están suprimidas. También para los conductores de camiones de mercancías es el primer día de ruta con los restaurantes, hostales y servicios de carretera totalmente cerrados. En esta área de servicio de la A62 en Simancas hemos encontrado camioneros descansando o comiendo en sus cabinas ante la imposibilidad de hacerlo en otro sitio. Han sido precavidos y llevan alimentos y bebidas para unos días con la esperanza de encontrar por el camino dónde reponer sus despensas. Otros que han finalizado aquí su viaje han podido asearse y comer algo en la fábrica a la que entregaban su carga. Por lo menos que no me pille en carretera algo de comer y que lleve tabaco. No sé hasta dónde llegaremos. Me han dicho que tengo que salir. Hay problemas por las fábricas que no te dejan cargar así. Te preguntan de dónde vienes por miedo. Pero bueno, de momento estamos trabajando. Está todo cerrado. Temos que comer algo que se traz ainda de casa. Se temos sitio concreto para que se possa fazer umas pausas ou algo assim, para ter pouco também de assistência a nós outros. Se queres ir ao banho, não sei se há ou não, mas está tudo cerrado.
Este lunes vuelve a ser un mal día para la Bolsa de Madrid. El IBEX 35 ha comenzado bajando un 6%, ya ha llegado a caer hasta un 11% al filo de las 2 de la tarde. El parque madrileño ha descendido hoy de la barrera psicológica de los 6.000 puntos. Y esta es una imagen que pensábamos que ya era de otro siglo. Controles fronterizos dentro de la Unión Europea. Alemania ha cerrado sus fronteras con Francia, Luxemburgo, Dinamarca y Suiza para contener la expansión del coronavirus. Solo permite el paso del transporte de mercancías y de trabajadores transfronterizos. En Francia superan ya los 5.000 contagiados y se acercan a los 100 fallecidos. Aún así, a primera hora de la mañana se podía ver movimiento de personas en el centro de París. Esta noche el presidente Emmanuel Macron se dirigirá a la nación para anunciar medidas para luchar contra el COVID-19. Pablo Casado ofrece el apoyo del Partido Popular a Pedro Sánchez para luchar contra el coronavirus si le fallan sus socios de gobierno. El presidente popular se lo ha dicho en una videoconferencia que ha mantenido esta mañana. Además, ha pedido que haya material médico para las comunidades autónomas. Si hubiera algún retraso o algún condicionamiento por parte de sus socios de gobierno o de sus socios de investidura, cuente con el apoyo del Partido Popular. Ahora cada minuto cuenta en vidas humanas. Y por eso es importante que rememos todos en la misma dirección. También le he hecho saber que es fundamental que haya un apoyo a las comunidades autónomas en materia de dotación de medios sanitarios. Pedro Sánchez ha dado negativo en la prueba del coronavirus a la que se ha sometido tras el contagio de su esposa Begoña Gómez. Sí que ha dado positivo Isabel Díaz Ayuso en el test del COVID-19. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que se ha sometido al análisis porque la semana pasada se infectó una de sus consejeras. Asegura que se encuentra bien y que va a seguir trabajando en aislamiento. También, como les comentábamos, en las últimas horas se ha confirmado el positivo por coronavirus del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. No habrá elecciones en el País Vasco el 5 de abril, lo ha decidido el lehendakari Iñigo Urkullu y también el resto de los líderes políticos de esta comunidad autónoma. Todos coinciden en que la pandemia y el estado de alerta impide que se pueda votar con suficientes garantías para la salud y con condiciones para ejercer plenamente el derecho de sufragio. Además, se acaba de conocer que las elecciones gallegas también se van a suspender. Y más asuntos. El Gobierno de España dice que respeta la decisión de Felipe VI de renunciar a su herencia personal y dejar sin sueldo a don Juan Carlos, mientras el rey emérito prepara su defensa ante la investigación de la Fiscalía suiza sobre el origen de los fondos que presuntamente tiene allí. Sara Ayuso, Zarzuela, ¿sabemos quién representará a don Juan Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Será el abogado Javier Sánchez Junomans, conocido por haber procesado a Mario Condé en el caso Banesto y la persona encargada a partir de ahora de hablar en nombre del rey emérito, que recuerda en este comunicado de Zarzuela que en junio abandonó toda la vida pública. 2 meses después de que su hijo Felipe VI renunciase ante notarios a supuesta designación como beneficiario de la Fundación Lucum, una de las 2 sociedades investigadas por presunto blanqueo de capitales y las que el rey se ha desvinculado. Felipe VI justifica esta decisión en su compromiso con la transparencia y la integridad de la corona, con lo que en cierta medida admite que su padre podría haber manejado fondos opacos. Según El Confidencial, el cisma entre padre e hijo habría comenzado el año pasado con una carta de los abogados de Corina Larsen, antigua amiga de don Juan Carlos, que ya ha estado envuelta en otras polémicas como el viaje a Botswana del rey emérito o las escuchas del comisario Villarejo. En la misiva, los letrados de la exnoble alemana le habrían informado a Felipe VI que figuraba como beneficiario de una cuenta en Suiza a la que su padre habría hecho ingresos desde 2 fundaciones en Panamá. Es allí donde presuntamente don Juan Carlos habría recibido entre 65 y 100 millones de euros en comisiones de Arabia Saudí, de los cuales habría donado parte a Corina. Zarzuela remitió en marzo del año pasado esa carta a las autoridades. La publicación de esta información el sábado por el Telegraph británico ha provocado que Felipe VI renuncie a la herencia personal
y que además haya dejado a su padre sin su sueldo público. La decisión nos parece respetable, es una decisión personal del rey, sin duda una decisión contundente. Por su parte, el rey emérito ha contratado a Javier Sánchez Junco como su abogado defensor. Es un exfiscal de la Audiencia Nacional, que en su día se encargó de procesar a Mario Conde. El escándalo está ahora en manos de la Fiscalía suiza. Y la prevención de los franceses ante el coronavirus provocó que la primera vuelta de las elecciones municipales de ayer haya tenido la participación más baja de la historia. Ante esta escasa afluencia, el gobierno francés ha suspendido sin fecha la segunda vuelta. No le hará falta otra votación a 3 ministros de Macron que han revalidado su alcaldía. Tampoco a la regidora socialista de París, Anne Hidalgo, que ha vencido con holgura a la exministra Dati. Este domingo habéis ejercido vuestro derecho de elección en estas difíciles circunstancias para confiar en mí. Es un deseo que París siga siendo una ciudad en la que todo el mundo encuentre su lugar y en la que todo el mundo esté protegido. No estaba previsto con esta intensidad, pero importante nevada hoy en Salamanca durante la madrugada y también la mañana. El ayuntamiento de la ciudad activó de urgencia el operativo que esparció 1.500 kilos de sal para garantizar el acceso a los hospitales, los centros de salud y los supermercados. Con nieve también ha amanecido la provincia de Segovia. Toda ella está en alerta, aunque a estas horas la intensidad es menor y se espera que vaya mejorando a partir de media tarde. Nos vamos en directo hasta Balsaín. Allí está Natalia Fernández. ¿Cuál es la situación a estas horas? ¿Dónde te encuentras? Buenas tardes. Situación complicada la que tienen las carreteras de la provincia del sur y oeste aquí en Segovia. La mayoría de ellas en nivel amarillo, lo que significa que ni camiones ni vehículos articulados pueden circular. En este punto en el que nos encontramos, en la CL 601, a la altura de Balsaín, la alerta al nivel amarillo y el nivel rojo es intermitente, por lo que además los vehículos deben circular o bien con neumáticos de invierno o con cadenas. Otro punto conflictivo de la provincia de Segovia es la Nacional 6 a la altura de Villacastín. Se espera que durante toda la tarde continúe nevando, aunque la situación irá mejorando. Desde primeras horas de la mañana, el tráfico de la provincia de Burgos ha sufrido algunas restricciones y desvíos a camiones y vehículos pesados. En la madrugada, el tráfico lento que circulaba por la AP1 se ha tenido que desviar a la Nacional 1 por meteorología adversa a la altura de Rubena, en el kilómetro 10, hasta las 10 de la mañana que se ha restablecido dicha circulación. Más problemas hemos tenido durante toda la jornada en la AP1 en Miranda de Ebro, en la que las restricciones iban desde el kilómetro 77 al kilómetro 8 en ambos sentidos. En la Nacional 120, que va hacia Logroño, también y por meteorología adversa a causa de la nieve, la circulación ha estado condicionada desde el kilómetro 72 en Villanvistia hasta el 83 en Villafranca, Montes de Oca. Y en la carretera provincial BU 810, también el tráfico ha estado muy condicionado, ya que se acumulaban en algunos tramos hasta 20 centímetros de nieve. A lo largo de toda la jornada, el servicio de quitanieves ha funcionado perfectamente por todas las carreteras, esparciendo sal y manteniendo la calzada en condiciones favorables para el tráfico rodado. Aleya Roses continúa funcionando gracias a sus trabajadores, lo hacen a pesar de la crisis y de no tener resuelto aún su futuro. El grupo de inversión liderado por Botín recurre la sentencia del juzgado de lo mercantil con el fin de no cumplir con su oferta de compra. Ahora todo queda en manos del juzgado. Los sindicatos piden que se dé solución al problema lo antes posible y son conscientes de que una segunda vuelta abarataría el coste de Aleya Roses. El deporte sigue totalmente paralizado. La incertidumbre es máxima a expensas de cómo evoluciona la crisis del coronavirus. Diego Espinilla, por ejemplo, ¿qué pasará con la Liga? Si se suspende, ¿el Barça ganará? ¿Será campeón? Buenas tardes, Alejandra. La verdad es que es una muy buena pregunta, pero desafortunadamente no tenemos respuesta posible porque la situación que vivimos no invita precisamente a realizar demasiadas conjeturas. De momento lo que sabemos es que mañana habrá una reunión importantísima, telemática por supuesto, en UEFA para decidir sobre el futuro de la Eurocopa. En función de esa decisión sabremos lo que ocurrirá en el resto de competiciones nacionales. Javier Tebas es optimista, Luis Rubiales realista.
Con Europa sumida en el caos por el coronavirus, el mundo del fútbol está pendiente de la decisión que adopte la UEFA este martes. Y es que el desenlace de los campeonatos de Liga va a depender del aplazamiento de la Eurocopa. Lo que parece seguro es que el torneo continental no va a arrancar el próximo 12 de junio en Roma. La otra duda reside en saber cómo se resolverán las ligas si la pandemia impide su reanudación. La UEFA es partidaria de otorgar el título al líder de cada campeonato en el momento de la suspensión indefinida. En este caso, Barcelona, Liverpool, Juventus, Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain serían los campeones de las 5 grandes ligas europeas. Mismo criterio para la asignación de plazas continentales. En estos momentos, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad irían a la Champions, mientras Getafe, Atlético de Madrid, el Athletic si gana la Copa o el Valencia jugarían la Europa League. Los descensos y ascensos, desde primera hacia abajo, serán competencia de las federaciones nacionales. Hay que afrontar siempre el futuro con ese optimismo, pero también saber que hay que tener los pies en el suelo y que puede haber un escenario muy complicado, que esto se expanda mucho más tiempo del que queremos, y por eso vamos a dar respuestas pronto. La Liga no quiere ni oír hablar de la palabra suspensión, que dejaría unas pérdidas por encima de los 700 millones de euros. Vamos a ver qué pasa el martes, vamos a ver si todas las competiciones podemos encuadrarnos en un calendario con otras fechas. Estamos trabajando esto desde España con otras ligas también para cuadrar todos los calendarios, y yo creo que va a ser una semana intensa y que estoy convencido que vamos a terminar la temporada. A partir de este martes comenzaremos a despejar las incógnitas. Lo que ya sabemos es que la Vuelta Ciclista a Castilla y León, uno de los eventos deportivos más emblemáticos de nuestra comunidad, no se disputará del 24 al 26 del mes de abril, tal y como estaba previsto. Según ha podido saber Castilla y León Televisión, el evento ha quedado suspendido sine die. La organización ha solicitado a la Federación Internacional de Ciclismo que se realice en el mes de julio, algo prácticamente inviable porque coincidiría con clásicas como el Tour de Francia. Como podéis ver, se puede disfrutar en casa haciendo deporte y en pareja. Como ven, ante la imposibilidad de salir de casa, son muchos los deportistas que reinventan su forma de entrenar y de mantenerse en forma. Además, se suman a la campaña Quédate para concienciar. Ellos son Enrique Márquez, entrenador del CAEP Soria, y Raquel Álvarez, deportista y especialista en salto de altura. Esperan un bebé y a falta de poder continuar con sus entrenamientos como lo hacen habitualmente, estos días lo hacen en casa y en pareja. Como podéis ver, se puede disfrutar en casa haciendo deporte y en pareja. Además, proponen alternativas para hacer circuitos dinámicos y completos. ¿Y haciendo tus circuititos? Puedes coger cosas que tengas a mano y hacer un poquito de tonificación muscular. Pero sobre todo y más importante, pretenden concienciar a la gente para que hagan lo correcto. Para que lo único que se nos contagie sea la responsabilidad, quédate en casa. Una forma de hacer más amena la estancia en casa y desde luego seguir en forma a pesar del aislamiento. Y hacer un poquito de tonificación. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Estos días de forzada cuarentena, las familias de Castilla y León han tenido que inventarse casi de todo para mantener alejado el aburrimiento. Hemos recibido algunos de esos vídeos. Les mostramos el desarrollo de la creatividad durante el confinamiento. Buenos días, clase. Buenos días. Hoy no hay cole, pero algunos empezaban el día con sus nuevos compañeros. Lo hacían después de haber planificado bien su semana. Y nuestro programa semanal. Esta mañana en muchos hogares españoles el tiempo se ha dedicado a los deberes. Muy bien. Pero el confinamiento ha dado para mucho más. Juegos de mesa. Lo principal es que hemos compartido tiempo en familia. Tengo aquí a mi ayudante. Los manitas se dedicaban a los tutoriales de manualidades y a falta de no tener colegio, fabricaban el suyo propio. De
Mientras las personas amantes del deporte nos han mostrado que estar en casa no está reñido con mantenerse en forma. Unos lo hacían en equipo y otros preferían el esfuerzo en soledad. Lo cierto es que la creatividad aflora en esta cuarentena de muchas formas. Hemos visto coreografías familiares o incluso obras de teatro en improvisados escenarios. Es tiempo de dar rienda suelta a la imaginación y enfocarla hacia el gran propósito que nos une a todos. Que hemos hecho toda la familia. Y Lara, porque todo va a salir bien. Esta crisis ha de dejarnos por fuerza muchas cosas buenas y eso también es noticia. Cerramos con un gesto de los miles entre los que podemos escoger durante estos días. Es uno de los vídeos que corren por los móviles, un concierto virtual del coro de la Universidad Pontificia de Salamanca en homenaje al personal sanitario. El lema ya lo conocen, quédate en casa. Así nos vamos a despedir. Más información, ya lo saben, en la web y también a las 8:30. Adiós.